Me llamo Evangelina y jamás pensé que volver de un viaje significaría encontrar a una extraña al mando de mi propia casa. El taxi se detuvo frente a nuestra residencia en Coral Gables. Regresaba tras 3 agotadores días en Nueva York, donde había ido a cerrar la venta de una propiedad heredada de mi madre. Un apartamento en Manhattan que, tras años de mantenerlo vacío, finalmente decidí vender. $3 millones. Un capital que planeaba usar para asegurar nuestro futuro, el mío y el de Roberto, mi esposo desde hace 42 años. Roberto luchaba contra el Parkinson desde hacía 2 años. Sus temblores habían empeorado y su movilidad era tan reducida que necesitaba ayuda constante. Por eso, antes de irme, contraté a Esperanza, una enfermera profesional con 2 décadas de experiencia. Pero, al abrir la puerta principal, no encontré a Esperanza. En su lugar, Xiomara, mi nuera, estaba en la cocina, preparando algo que desprendía un olor extrañamente medicinal. Llevaba puesto uno de mis delantales favoritos, el azul con flores blancas que me regaló mi hermana, y tenía cabello recogido como si llevara horas trabajando. «Evangelina, qué bueno que llegaste», dijo con esa sonrisa que nunca me pareció genuina. «Roberto ha estado preguntando por ti». Dejé la maleta junto a la puerta, mirándola con desconcierto. «¿Dónde está Esperanza?» Xiomara siguió removiendo el contenido de la olla, sin mirarme. Tuve que despedirla. No estaba cuidando bien a papá Roberto. «¿Que la despediste?» La indignación me subió por el pecho como una marea hirviente. Xiomara Esperanza tiene referencias impecables. La contraté específicamente porque... «Evangui, por favor», me interrumpió, usando ese diminutivo que detesto. «Soy enfermera registrada, ¿recuerdas? Sé lo que hago. Además, Juan y yo decidimos que era mejor que alguien de la familia se hiciera cargo. Juan, mi hijo. A sus 38 años jamás había mostrado el menor interés en cuidar a su padre cuando estaba sano. Mucho menos ahora». «¿Y dónde está Juan?», pregunté, dejando mi bolso sobre el mostrador. «En el trabajo, obviamente. Alguien tiene que mantener a la familia a flote mientras yo cuido a papá Roberto». Algo en su tono, una posesividad en la forma en que dijo «papá Roberto», me erizó la piel. Era como si hubiera adquirido derechos sobre mi esposo en mi ausencia de 3 días. Me dirigí al dormitorio principal. Roberto estaba recostado con los ojos semicerrados. Parecía más pálido que cuando me fui, y en su expresión había algo que no supe identificar. ¿Confusión? ¿Miedo? «Roberto, amor», susurré, tomando su mano. «Ya volví». Sus ojos se abrieron de golpe al oír mi voz, y por un instante pareció más alerta. «Evangelina», murmuró con dificultad. Pensé que no ibas a volver». «¿Cómo no ibas a volver? Solo fueron 3 días». Miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie nos oyera, y me apretó la mano con una fuerza que no le había sentido en meses. «Algo no está bien», susurró, tan bajo que tuve que acercarme para escucharlo. Antes de que pudiera responder, los pasos de Xiomara se acercaron por el pasillo. «Evangelina, te preparé algo de comer», anunció desde la cocina. «Debes estar agotada». Roberto me lanzó una mirada tan intensa que me heló la sangre. En sus ojos había una súplica silenciosa, una que no le había visto ni siquiera el día de su diagnóstico. Regresé a la cocina. Xiomara había servido un plato de arroz con pollo,
que parecía perfectamente normal. El aroma era tentador, pero la insistencia en su voz me hizo dudar. Gracias, pero no tengo hambre, mentí. Pero, Evangi, necesitas recuperar fuerzas. De verdad, estoy bien. Una sombra de decepción, o quizá de irritación, cruzó su rostro tan rápido que casi no la percibo. Como quieras, dijo cubriendo el plato. Lo guardaré para después. Se quitó mi delantal y lo colgó en su sitio, como si fuera su rutina diaria. Necesito salir a comprar unas cosas para la cena. ¿Te quedas con papá Roberto? Asentí observándola mientras recogía su bolso. Solo cuando escuché su coche alejarse, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Volví al dormitorio. Roberto me esperaba con los ojos muy abiertos. ¿Ya se fue? Sí, a comprar comida. Cerró los ojos y así exhaló. Evangelina, necesito decirte algo, pero prométeme que no reaccionarás hasta que termine. Su tono me asustó más que cualquier diagnóstico médico. Me senté a su lado, tomando sus manos. Dime, esa mujer... Se detuvo como si encontrar las palabras le causara un dolor físico. Esa mujer no está aquí para cuidarme. Desde el día que te fuiste, ha estado cambiando mis medicinas. Tiró las originales a la basura. Traté de protestar, pero me dijo que eran órdenes del doctor. ¿Qué más, Roberto? La comida... Su voz se redujo a un susurro. Le pone algo a la comida. Un polvo blanco. Al café, al jugo, a todo. Al principio pensé que era azúcar, pero es amargo. Como las pastillas nuevas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Por qué no me llamaste? Lo intenté, pero se llevó mi teléfono. Dijo que el doctor ordenó que no me estresara y cambió las cerraduras de la casa por seguridad. Las cerraduras. Por eso mi llave no había funcionado. Evangelina. Me apretó las manos con fuerza. Esa mujer no quiere cuidarme. Quiere que me muera. La escuché hablar por teléfono con Juan. Le decía que el plan estaba funcionando, que yo empeoraba rápido y que pronto podrían cobrar la herencia. Las palabras de mi esposo resonaron en mi cabeza toda la noche. A la mañana siguiente, Xiomara llegó temprano, con una sonrisa radiante y una bolsa de la farmacia. Buenos días, Evanki. Vine a darle sus medicinas a papá Roberto. La observé sacar varios frascos que no reconocí. Yo conocía cada pastilla, cada dosis. ¿Qué es esto?, pregunté, tomando un frasco. El doctor Martínez cambió la prescripción. Respondió sin mirarme. Dijo que las anteriores no funcionaban bien. ¿El doctor Martínez? Pero si Roberto ve al doctor Hernández. Se detuvo un segundo. Ah, sí, me confundí. Fue el doctor Hernández. Pero yo sabía que mentía. El doctor Hernández estaba de vacaciones. ¿Cuándo lo llevaste?, insistí. El lunes. Juan me acompañó. Saqué mi teléfono y marqué al consultorio. Disculpe, dije a la recepcionista. ¿Podría confirmar si mi esposo, Roberto Mendoza, tuvo una cita el lunes? Escuché el tecleo. No, señora Mendoza. El señor Roberto no tiene cita hasta el próximo martes. El doctor está de vacaciones. Colgué y miré a Xiomara, que había palidecido. El doctor está de vacaciones, dije. Debe ser un error del sistema, murmuró evitando mi mirada. Xiomara, ¿de dónde sacaste estas medicinas? En ese momento,
La voz débil de Roberto nos llamó desde el dormitorio. Evangelina, ven. Lo encontramos tratando de sentarse, temblando más de lo habitual. ¿Cómo te sientes, amor? Mareado, murmuró, muy mareado y confundido. Miré a Xiomara con furia. ¿Qué le diste? Solo sus medicinas. Las genéricas a veces saben diferente. Xiomara, quiero ver las recetas. ¿Las recetas? Las dejé en casa. Entonces ve por ellas. Evangelina, creo que estás exagerando. Ve por ellas. El grito me sorprendió a mí misma. Xiomara retrocedió asustada. Está bien, iré por ellas. Tan pronto como se fue, corrí al baño. El gabinete de las medicinas de Roberto estaba vacío. Todos los frascos originales, los recetados por el doctor Hernández, habían desaparecido. Volví con Roberto. Gracias a Dios, dijo al verme. Evangelina, tienes que creerme. Ella quiere nuestro dinero. Los $3 millones. En ese instante escuchamos el coche de Xiomara regresar. Finge que estás dormido, le susurré. Pase lo que pase, no abras los ojos. Asintió débilmente y cerró los ojos justo cuando Xiomara entraba. No encontré las recetas, dijo desde la sala. Creo que las dejé en el consultorio. Me enfrenté a ella. Siéntate, Xiomara. Necesitamos hablar. Se sentó en el sofá, nerviosa. ¿De qué? De Roberto. De sus medicinas. De todo. Roberto me ha contado cosas muy interesantes. Su cuerpo se tensó. ¿Qué cosas? Me habló de las pastillas que le das, del polvo blanco en su comida, de tus conversaciones con Juan. El color abandonó su rostro. No sé de qué hablas. Roberto está confundido por la enfermedad. ¿El Parkinson afecta al cerebro, Xiomara? Pensé que eras enfermera registrada. Deberías saber que es un trastorno del movimiento. De hecho, continué, sintiendo una calma peligrosa apoderarse de mí. Llamé al colegio de enfermeras esta mañana. Me dijeron que no hay ninguna Xiomara Vázquez registrada en el estado de Florida. ¿Quieres explicarme eso? Sus manos comenzaron a temblar. Hubo un error en el sistema. No hubo ningún error. Me puse de pie, la rabia desbordándose. Mentiste sobre ser enfermera. Mentiste sobre las medicinas. Has estado envenenando a mi esposo. Eso no es cierto. Entonces, explícame por qué está peor ahora, por qué desaparecieron sus medicinas reales y por qué cambiaste las cerraduras de mi casa. Se levantó de un salto, corriendo hacia Pate, hacia la puerta. No tengo por qué escuchar esto. Oh, sí que tienes. Me interpuse en su camino. No te vas de aquí hasta que me digas qué le has estado haciendo. Muévete. Dime la verdad. En ese momento, la puerta principal se abrió. Era Juan. Mamá, ¿qué está pasando aquí? Preguntó, mirándonos a ambas con confusión. Señalé a su mujer. Tu esposa, dije con la voz cargada de hielo. Ha estado envenenando a tu padre. Mamá, eso es ridículo, replicó él acercándose a Xiomara para ponerse a su lado en un gesto protector. Xiomara ha estado cuidando a papá a la perfección. Está mejor que nunca. ¿Mejor que nunca? Repetí incrédula. Juan, tu padre apenas puede mantenerse despierto. Está mucho más confundido que cuando me fui. Es la progresión natural de la enfermedad. La progresión natural no incluye cambiar todos sus medicamentos sin una receta médica.
Juan y Xiomara intercambiaron una mirada. Fue un destello. Un instante, pero no lo bastante rápido para mí. Juan, dije arrastrando las palabras con un peso que no sabía que tenía. ¿Tú sabías de esto? Mamá, no sé de qué estás hablando. ¿Sabías que tu esposa cambió las medicinas de tu padre? ¿Que se deshizo de todas las recetas auténticas? ¿Sabías que le está dando sustancias que ninguno de los dos sabemos qué son? Juan guardó un silencio que lo gritaba todo. Su rostro era un mapa de culpabilidad. Lo sabía. Sabía perfectamente de qué hablaba. Dios mío, susurré, sintiendo un puño helado en el estómago. Están juntos en esto. Los dos. Ustedes dos han estado tratando de matar a tu padre. La acusación quedó suspendida en el aire, pesada y letal como una bomba sin detonar. Juan palideció hasta volverse cera, mientras que Xiomara, desafiante, levantó la barbilla. Nadie está tratando de matar a nadie. Siseó Xiomara con una frialdad que cortaba. Solo aceleramos lo inevitable. No podía creer lo que oía. ¿Acelerando lo inevitable? Evangelina, Roberto va a morir de todas formas. El Parkinson es degenerativo. Solo estamos aliviando su sufrimiento. ¿Aliviando su sufrimiento? ¿Envenenándolo? Juan finalmente encontró la voz, aunque temblaba como una hoja. Mamá, escúchame. Papá está sufriendo. Ya no es el hombre que era. Y los gastos médicos están consumiendo todos los ahorros de la familia. ¿Los gastos médicos? La indignación me subió por la garganta como bilis. ¿Todo esto es por dinero? No es solo por el dinero, insistió Xiomara. Es por compasión. ¿Compasión? Solté una risa seca, desprovista de humor. ¿Compasión es mentir diciendo que eres enfermera? ¿Cambiar las cerraduras de mi propia casa? ¿Ocultarme su historial médico? Sabíamos que no lo entenderías, murmuró Juan bajando la mirada. Tienes razón. No entiendo cómo mi propio hijo puede conspirar para asesinar a su padre. No es un asesinato, gritó Xiomara. Está sufriendo. Roberto no estaba sufriendo. O al menos no lo hacía hasta que llegaste tú con tus malditas pastillas falsas. Me giré hacia el teléfono en la mesita de centro. Voy a llamar a la policía. No lo harás, dijo Juan. Su voz era un filo de acero que nunca antes le había escuchado. Fría, amenazante. Perdona, ¿qué has dicho? Juan, apártate del teléfono. Mamá, piénsalo. ¿De verdad quieres que esto se haga público? ¿Que todos sepan que tu familia se está desmoronando? ¿Que los vecinos, los amigos, que todo el mundo sepa que tu hijo está... ¿Está qué? Lo reté. ¿Tratando de matar a su padre? Sí, Juan. Quiero que todo el mundo lo sepa. Xiomara se acercó, y su sonrisa me heló los huesos. Evangelina, querida, creo que no comprendes del todo la situación. ¿Qué situación? La situación es que Roberto ha firmado unos documentos muy importantes esta semana. Documentos que le otorgan a Juan poder legal sobre todas sus decisiones, tanto médicas como financieras. El mundo se detuvo. ¿Qué documentos? Poder notarial completo, testamento modificado, directiva médica avanzada. Eso es imposible. Roberto nunca firmaría algo así sin consultarme. Xiomara se encogió de hombros, con un gesto de falsa indiferencia. Bueno, cuando una persona está confundida por la medicación, a veces firma cosas sin entender muy bien lo que hace. La brutal realidad me golpeó como un tren. No solo lo estaban envenenando, lo estaban despojando legalmente de todo. Ustedes
Mi voz fue un susurro ahogado. Ustedes lo planearon todo. El plan era simple, admitió Xiomara, como si hablara del tiempo. Esperar a que te fueras de viaje. Asumir el cuidado de Roberto. Cambiarle gradualmente los medicamentos para mantenerlo confundido, pero no tan enfermo como para levantar sospechas. Hacerle firmar los papeles. ¿Y después? ¿Y después qué? Se miraron, Juan y ella, y en sus ojos vi un acuerdo silencioso que me aterrorizó más que ninguna de sus palabras. Y después, dijo Juan, lentamente, dejar que la naturaleza siguiera su curso. Aquella noche me quedé en el sofá, fingiendo leer una revista, vigilando cada sombra, cada crujido de la casa. Se habían ido tras la confrontación, no sin que Xiomara me advirtiera que no hiciera ninguna estupidez. Como si defender la vida de mi marido lo fuera. A las 3 de la madrugada, segura de que no volverían, me deslicé hasta el dormitorio. Roberto dormía, inquieto. Lo desperté con suavidad. Roberto, necesito preguntarte algo muy importante. Abrió los ojos. Parecía más alerta de lo que lo había visto en días. ¿Qué pasó con las pastillas? Me siento mejor. Le di las pastillas de Xiomara a la perra de la vecina. Se las mezclé con la comida. ¿A la perra? Quería ver qué efecto tenían. Roberto, el animal lleva horas vomitando. Su rostro se descompuso en una mueca de horror. Dios mío, Evangelina. Entonces, ¿de verdad me estaba envenenando? Sí, pero eso no es lo peor. Me senté en el borde de la cama. Me dijeron que firmaste unos documentos. ¿Recuerdas haberlo hecho? Se llevó las manos temblorosas a la frente, como si el esfuerzo de recordar le causara un dolor físico. Hubo papeles. Xiomara dijo que eran formularios del seguro para que siguieran cubriendo las medicinas. ¿Qué papeles eran? No lo sé. Estaba tan confundido. Me dolía la cabeza. Tenía náuseas todo el tiempo. Ella solo me decía, firma aquí y firma allá. Puros trámites, decía. Un poder notarial. Un testamento modificado. Todo obtenido mientras Roberto estaba bajo los efectos de sustancias que lo mantenían dócil y manipulable. Roberto, escúchame con atención. Mañana iremos al abogado. Vamos a anular cada documento que hayas firmado esta semana. ¿Podemos hacer eso? Si puedo demostrar que estabas coaccionado o que no tenías capacidad mental para decidir. Sí. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Sonreí por primera vez en días. Porque guardé las pastillas falsas que te daba Xiomara. Y porque ya las he llevado a analizar. Roberto me miró asombrado. ¿Cuándo? Esta tarde. Mientras ellos creían que yo estaba en shock, fui directamente al laboratorio del doctor Hernández y pedí un análisis de urgencia. ¿Y los resultados? Sedantes, ansiolíticos y algo más. Dosis pequeñas de un fármaco para tratar problemas de memoria en pacientes con demencia. Pero en las dosis incorrectas puede causar exactamente lo contrario. Una confusión severa. Roberto cerró los ojos. Me estaban volviendo loco a propósito. Sí, pero ahora tenemos la prueba. Evangelina, hay algo más. Su voz se volvió grave. Antes de que llegaras, escuché una llamada entre Juan y Xiomara. ¿Qué decían? Hablaban de los 3 millones de dólares de la venta del apartamento de tu madre. Se me heló la sangre. ¿Cómo saben de eso? Juan dijo que habían revisado nuestros extractos bancarios. Vieron la transferencia.
Pero esa cuenta está solo a mi nombre. Evangelina, con el poder notarial que me hicieron firmar, Juan puede acceder a todas nuestras cuentas, incluidas las que están solo a tu nombre, si se consideran bienes conyugales. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué más dijeron? Que una vez que yo muriera tendrían acceso a todo. La casa, los ahorros, las inversiones y el dinero de Nueva York. Roberto, ¿saben que los oíste? No. Fingí estar dormido. Me puse en pie, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Tengo que actuar ya. Si Juan tiene el poder notarial, podría estar vaciando las cuentas ahora mismo. ¿Qué vas a hacer? Primero, llamar al banco en cuanto abran. Segundo, contactar a nuestro abogado para que prepare una revocación inmediata de todo lo que firmaste. Y tercero. ¿Tercero qué? Tercero, voy a tenderles una trampa. Al día siguiente, actué como si la noche anterior no hubiera sido más que una pesadilla. Cuando Xiomara llegó a las 9, la recibí con una sonrisa forzada. Buenos días, Xiomara. He estado pensando en lo que hablamos, y creo que tienes razón. Se detuvo en el umbral, desconfiada. ¿Razón sobre qué? Sobre Roberto. Sobre su sufrimiento. Ha sido muy duro verlo deteriorarse así. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que quizá tenían razón. Que tal vez la mejor opción para todos es dejar que las cosas sigan su curso. Vi un brillo de triunfo mal disimulado en sus ojos. Evangelina, me alegra que lo entiendas. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero estar presente cuando suceda. No quiero que Roberto muera solo. Por supuesto. Es comprensible. ¿Cuánto crees que tardará? Xiomara hizo una pausa calculando. Con las dosis correctas, quizá una semana. 2 como máximo. ¿Las dosis correctas? He sido conservadora para no levantar sospechas. Pero si de verdad queremos que deje de sufrir, podríamos acelerar el proceso. Entiendo. De hecho, continuó visiblemente emocionada por mi cooperación. Tengo medicamentos más efectivos en el coche. Cosas que de verdad marcan la diferencia. ¿Medicamentos más efectivos? Sí. Sedantes más potentes, depresores del sistema nervioso, combinados correctamente, pueden hacer que alguien se duerma plácidamente y no vuelva a despertar. Me estaba describiendo con una naturalidad espeluznante cómo planeaba asesinar a mi esposo. Suena humano, logré decir. Exacto. Es compasión. ¿Y Juan está de acuerdo con acelerar las cosas? Fue idea suya. Le preocupa mucho el sufrimiento de su padre. Y los gastos, claro. Claro, los gastos. Evangelina, cuando todo esto termine, Juan y yo nos aseguraremos de que estés bien. No tendrás que preocuparte por nada. Es muy considerado por su parte. Somos familia, ¿no? Familia. La palabra me provocó náuseas. ¿Cuándo quieres empezar con las medicinas más fuertes? Pregunté. Esta noche. Juan vendrá después del trabajo. Podemos hacerlo todo mientras Roberto duerme. Para mañana por la mañana, todo habrá terminado. Perfecto, dije, forzando otra sonrisa. Esta noche, entonces. En cuanto Xiomara salió a por su arsenal, marqué el número que llevaba horas queriendo marcar. ¿Detective Ramírez? Soy Evangelina Mendoza. Creo que voy a necesitar su ayuda. Mi hijo y mi nuera van a intentar asesinar a mi esposo esta noche. Señora Mendoza,
¿Estás segura de lo que dice? Completamente. Y tengo todas las pruebas que necesita. Esa tarde, mi casa se convirtió en un escenario. Instalamos cámaras ocultas, micrófonos en la habitación principal. El detective Ramírez y 2 agentes esperarían en una furgoneta a 2 manzanas. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Me preguntó el detective. Podemos arrestarlos ahora mismo con las pruebas que ya tiene. No, respondí con firmeza. Necesito que quede grabado lo que planean hacer. Necesito que sus propias palabras los condenen. A las 8 en punto llegaron. Juan y Xiomara, juntos. Ella traía un maletín médico de aspecto profesional. «Roberto, ¿está dormido?», preguntó Juan. «Sí, le di las pastillas de siempre hace 1 hora. Perfecto». Xiomara abrió el maletín y empezó a sacar jeringuillas y viales. «¿Esto?», dijo levantando una jeringa. «Es morfina concentrada. Esto potasio. Y esto, un relajante muscular extremadamente potente». «¿Y en qué orden se administra?», pregunté, fingiendo una curiosidad científica. «Primero el relajante, para que no haya convulsiones. Luego la morfina, para que no sienta dolor. Y al final el potasio, para detener el corazón». Juan asintió, solemne. «Será rápido e indoloro». «¿Y después?», inquirí. «Después llamamos a preemergencias», explicó Juan. «Diremos que lo encontramos así por la mañana. Con su historial, nadie dudará que murió por complicaciones del Parkinson». «¿Y los documentos que firmó?». «Ya están en vigor», sonrió Xiomara. «Juan tiene el control de las finanzas. El testamento lo deja todo a él. Y con la directiva médica, aunque alguien sospechara, Juan tiene el derecho legal a rechazar cualquier autopsia. Lo habían pensado todo». «¿Listos?», preguntó Xiomara, preparando la primera jeringa. En ese momento, di la señal acordada. Me toqué el collar 3 veces. «Sí», dije, con la voz clara para que los micrófonos lo captaran todo. «Estamos listos para matar a Roberto». Las puertas de la casa se abrieron de golpe. «¡Policía! ¡Todos al suelo!». El caos que siguió fue una imagen que jamás olvidaré. Juan gritando que era un malentendido. Xiomara intentando esconder las jeringuillas tras su espalda. Un gesto tan infantil como inútil. «No hacíamos nada ilegal», vociferaba Juan mientras el detective Ramírez le ponía las esposas. «Solo cuidábamos de mi padre». «¿Cuidándolo con morfina y potasio?». El detective levantó el maletín que Xiomara había intentado patear debajo del sofá. «Señor Mendoza, todo lo que usted y su esposa han dicho en los últimos 20 minutos ha sido grabado». Xiomara se giró hacia mí. Sus ojos ardían de puro odio. «Nos tendiste una trampa. Dijiste que estabas de acuerdo». «Dije lo que tenía que decir para proteger a mi marido», repliqué, sintiendo una calma extraña. «Gélida, apoderarse de mí. Algo que ustedes deberían haber hecho desde el principio». «Mamá», me suplicó Juan mientras lo sacaban de la casa. «No sabes lo que haces. Papá está sufriendo». Íbamos a terminar con su sufrimiento. Lo único que iban a terminar era su vida. Y esa no era su decisión. El detective Ramírez se me acercó. «Señora Mendoza, necesitaremos que venga mañana a la comisaría a completar su declaración. Pero quiero que sepa que, con las pruebas que tiene, más lo que acabamos de grabar, el caso es muy sólido». «¿Qué pasará con ellos?».
Se enfrentan a cargos de intento de asesinato con premeditación, fraude documental, abuso de ancianos y posesión de sustancias controladas. Xiomara, además, se enfrentará a cargos por hacerse pasar por personal médico cualificado. Asentí, sintiendo el peso de todo aquello caer sobre mí. Miré hacia el pasillo, hacia la puerta cerrada del dormitorio, donde Roberto, por fin, dormía a salvo. Y Calpo, una vez que el torbellino de policías y paramédicos se disipó y la casa por fin quedó en silencio, entré en el dormitorio. Roberto había permanecido allí durante todo el alboroto. Lo encontré sentado en la cama, con una lucidez en la mirada que no le había visto en semanas. ¿Se han ido?, preguntó. Sí, respondí, mi voz suave. Se han ido para siempre. Roberto cerró los ojos y exhaló, un suspiro largo y tembloroso que pareció llevarse el peso de los últimos meses. No puedo creer que mi propio hijo... Mi Juan... Me senté a su lado, buscando el calor de sus manos entre las mías. Roberto, sé que esto es devastador, pero ahora tenemos que concentrarnos en que estás a salvo. ¿Cómo voy a superar esto, Evangelina? ¿Cómo se vive sabiendo que tu hijo deseaba tu muerte? No la deseaba porque te odiara, le dije apretando sus manos. La deseaba porque es un hombre débil y codicioso. Hay una diferencia. Y eso lo hace mejor. No, pero quizás lo vuelve más comprensible. Los días que siguieron fueron un torbellino de declaraciones policiales, reuniones con abogados y llamadas incesantes de periodistas que, de algún modo, se habían enterado de la historia. Al parecer, no era frecuente que una madre entregara a su propio hijo por intento de asesinato. El señor Castellanos, nuestro abogado de toda la vida, llegó 3 días después del arresto para discutir los enredos legales de la situación. Evangelina, tengo buenas y malas noticias, dijo, acomodándose en el salón con una gruesa carpeta sobre las rodillas. Deme primero las malas. Los documentos que Juan le hizo firmar a Roberto son, técnicamente, válidos. Fueron notariados correctamente, y en el momento de la firma, no existía evidencia médica oficial que demostrara la incapacidad mental de Roberto. Sentí que el estómago se me encogía en un nudo helado. ¿Eso significa que Juan tiene el control de nuestras finanzas? Esa es la buena noticia. Dado que Juan ahora enfrenta cargos criminales directamente relacionados con la obtención de esos documentos, un juez ha emitido una orden temporal que suspende todos los poderes que le fueron otorgados. Además, con la evidencia médica que demuestra que Roberto estaba siendo drogado, tenemos una base muy sólida para invalidarlos por completo. ¿Y nuestro dinero? ¿Las cuentas? Juan había empezado a mover fondos, pero logramos detener todas las transacciones en cuanto fue arrestado. Solo llegó a transferir $50,000 a una cuenta que compartía con Xiomara. Ese dinero será recuperado como parte de la investigación. ¿$50,000? Me levanté y caminé hacia la ventana. ¿En qué pensaba gastarlos? El señor Castellanos consultó sus notas. Según los registros bancarios obtenidos por la policía, había realizado pagos cuantiosos a varias casas de apuestas en línea. También había reservado un crucero de lujo para él y Xiomara para el mes que viene. Un crucero. La ironía era tan cruel que resultaba casi cómica. Iban a celebrar el asesinato de Roberto con unas vacaciones. Evangelina, hay algo más que debes saber.
Durante la investigación descubrimos que este no era el primer intento de Juan y Xiomara. Me volví bruscamente hacia él. ¿Qué quiere decir? Xiomara trabajó como cuidadora privada para una anciana en Tampa hace 2 años. La mujer murió de forma inesperada, por lo que pareció ser una sobredosis accidental de su medicación para el corazón. ¿Está diciendo que...? Estoy diciendo que la policía de Tampa ha reabierto esa investigación. Si Xiomara ya ha hecho esto antes, su sentencia será considerablemente más severa. Una semana más tarde, recibimos otra visita, esta vez inesperada. Era Patricia, mi hija, la hermana de Juan. Vivía aquí, en California, y sus visitas se limitaban, por lo general, a las Navidades. «Mamá», dijo en cuanto abrí la puerta. «Vine tan pronto como me enteré». Entró y me abrazó con fuerza. Durante años había creído que mis 2 hijos eran polos opuestos. Juan, el problemático, siempre necesitado de dinero o ayuda. Y Patricia, la hija exitosa que había puesto distancia para construir su propia vida. «¿Cómo está papá?», preguntó, dirigiéndose directamente al dormitorio donde Roberto descansaba. «Mejor, mucho mejor, ahora que no lo están envenenando sistemáticamente». Patricia se detuvo en seco en el pasillo. «Mamá, necesito hacerte una pregunta y necesito que me respondas con total sinceridad. ¿Qué ocurre? ¿Desde cuándo sospechabas que algo no andaba bien con Juan?» La pregunta me descolocó. «¿A qué te refieres?» «Mamá, Juan lleva 3 años pidiéndome dinero. Cada vez era una emergencia distinta. Facturas médicas de papá, reparaciones en la casa, problemas con el coche. En total le presté más de $20,000. Patricia, yo no tenía ni idea. Pero eso no es todo. Hace 6 meses me llamó para preguntarme por el testamento de la abuela. Quería saber la cantidad exacta, cómo estaba distribuido, si había alguna forma de acceder a la herencia más rápido». «¿Y qué le dijiste?» «Que os lo preguntara directamente a ti y a papá. Pero ahora me doy cuenta de que seguramente ya lo había hecho y no le gustaron vuestras respuestas». Me dejé caer pesadamente en el sofá. «Patricia, ¿hay algo más que deba saber?» «Xiomara me contactó hace 2 meses. Dijo que estaba preocupada por la salud mental de papá, que actuaba de forma errática y que quizá era hora de considerar opciones de cuidado a largo plazo». ¿Opciones de cuidado a largo plazo? Residencias especializadas. Lugares donde pudiera recibir atención médica intensiva. Me envió folletos de centros que costaban entre $5,000 y $8,000 al mes. La imagen completa empezó a tomar forma en mi mente, como un macabro rompecabezas. Juan y Xiomara no habían decidido matar a Roberto de forma impulsiva. Habían estado tejiendo esta red durante meses, quizás años. «Hay más, mamá». «¿Qué?» Encontré algunas búsquedas en el historial de Internet de Juan. Usé su ordenador el año pasado para imprimir unos documentos. Había estado investigando sobre herencias, sobre el tiempo que se tarda en ejecutar un testamento y sobre fármacos y sus efectos en personas con Parkinson. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque en ese momento pensé que solo estaba preocupado por el futuro, que intentaba prepararse para lo inevitable. Jamás imaginé que estuviera planeando acelerarlo». Esa noche, Roberto y yo nos sentamos en el salón, sintiendo por primera vez en semanas la paz de nuestro propio hogar. «Evangelina», dijo Roberto, tomando mi mano, «quiero que sepas que si su plan hubiera funcionado, si me hubiera pasado algo, no habría sido culpa tuya. Roberto
No, déjame terminar. Durante los días en que las drogas me tenían confundido, había momentos de claridad en los que me daba cuenta de lo que pasaba. Y en esos instantes, lo único que me mantenía luchando era saber que volverías y que encontrarías la manera de protegerme. Casi no llego a tiempo. Pero llegaste. Y no solo me salvaste la vida, sino que te salvaste a ti misma de vivir el resto de tus días preguntándote ¿qué podrías haber hecho? ¿Crees que Juan de verdad habría sido capaz de matarte? Roberto guardó silencio por un largo momento. Creo que Juan se convenció a sí mismo de que me estaba haciendo un favor. Creo que Xiomara lo manipuló hasta el punto de que él realmente creyó que me ayudaba a terminar con mi sufrimiento. ¿Eso lo excusa? No, pero lo convierte en algo más trágico que malvado. Al día siguiente, el detective Ramírez nos llamó con novedades. Juan se ha declarado culpable de todos los cargos, nos informó. Su abogado negoció un acuerdo. Recibirá una pena de entre 15 y 20 años, dependiendo de su cooperación en el caso contra Xiomara. ¿Y ella? Se declara inocente. Iremos a juicio, pero con las pruebas que tenemos, incluyendo sus propias confesiones grabadas, confiamos plenamente en una condena. ¿Juan va a testificar contra ella? Sí. Parece que por fin se ha dado cuenta de que Xiomara lo estuvo manipulando desde el principio. Su abogado dice que quiere hacer lo correcto, al menos ahora. Tras colgar, miré a Roberto. ¿Qué piensas? Pienso que Juan por fin está empezando a comprender las consecuencias de sus actos. Solo espero que no sea demasiado tarde para él. ¿Demasiado tarde para qué? Para salvarse a sí mismo. Para encontrar la forma de vivir con lo que estuvo dispuesto a hacer. Esa noche, por primera vez desde mi regreso de Nueva York, Roberto y yo cenamos juntos en la mesa del comedor. Sus temblores habían disminuido notablemente desde que dejó de tomar las sustancias, y su confusión se había desvanecido casi por completo. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Me dijo mientras comíamos. ¿El qué? Que en los peores momentos, cuando estaba más asustado y perdido, lo único que me calmaba era recordar nuestra luna de miel. ¿Nuestra luna de miel? ¿Recuerdas cuando fuimos a Cartagena y nos perdimos buscando aquel restaurante que nos habían recomendado? Claro que lo recuerdo. Caminamos 3 horas bajo el sol y cuando por fin admitimos la derrota, nos sentamos en una placita y compartimos una botella de agua que nos regaló un vendedor, porque le dimos lástima. Fue una de las mejores tardes de nuestro viaje, afirmó. Exacto. Y me di cuenta de que estar perdido no es lo peor que te puede pasar. Lo peor es estar perdido y solo. Pero tú no estabas solo. No, nunca lo estuve, porque sabía que tú encontrarías la manera de traerme de vuelta a casa. 6 meses después, Roberto y yo estábamos sentados en la sala del tribunal, esperando el veredicto en el juicio de Xiomara. Durante semanas de testimonios, habíamos escuchado detalles de su plan que ni nosotros conocíamos. Resultó que Xiomara había estudiado nuestras rutinas durante más de un año. Conocía mis viajes, los horarios de las citas médicas de Roberto, y había cultivado pacientemente la confianza de Juan desde que se casaron, 5 años atrás. El fiscal presentó pruebas de que había estado robando pequeñas cantidades de fármacos de los hospitales donde trabajó, acumulando un arsenal para controlar a Roberto. Pero lo más demoledor fue el testimonio de la hermana de la anciana fallecida en Tampa. Describió el mismo patrón: confusión repentina, deterioro acelerado
cambios inexplicables en la medicación, Innomate, y finalmente una muerte que parecía natural. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, señoría. Por favor, pónganse en pie. Nos levantamos agarrados de la mano. Al otro lado de la sala, Juan, esposado y con el uniforme naranja de la prisión, mantenía la vista clavada en el suelo. No me había mirado ni una sola vez durante todo el juicio. En el cargo de intento de asesinato en primer grado, declaramos a la acusada culpable. Xiomara se desplomó en su silla. Su abogado le puso una mano en el hombro, pero ella la apartó con un gesto brusco. En el cargo de fraude documental, declaramos a la acusada culpable. En el cargo de abuso de ancianos, declaramos a la acusada culpable. En el cargo de usurpación de funciones profesionales, declaramos a la acusada culpable. En el cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Margaret Thompson, en Tampa, Florida, declaramos a la acusada culpable. Esa última condena fue una sorpresa incluso para nosotros. Los investigadores habían exhumado el cuerpo y encontrado en su organismo los mismos fármacos que Xiomara planeaba usar con Roberto. El juez anunció que la sentencia se dictaría en 2 semanas. Al salir del tribunal, el detective Ramírez nos esperaba en la escalinata. ¿Cómo se sienten? Aliviados, respondió Roberto, pero también tristes. ¿Tristes? Por Juan, expliqué. Hiciese lo que hiciese, sigue siendo nuestro hijo. El detective asintió, comprensivo. ¿Saben que quiere hablar con ustedes? ¿Con nosotros? Su abogado me contactó. Ha estado pidiendo una visita familiar. Dice que necesita decirles algunas cosas antes de su traslado a la prisión estatal. Roberto y yo nos miramos. En los 6 meses transcurridos desde su arresto, no había intentado contactarnos. ¿Qué piensas?, le pregunté. Pienso que tal vez debamos escuchar lo que tiene que decir. 3 días después, nos encontramos en una sala de visitas estéril de la cárcel del condado. El aire olía a desinfectante y a desesperanza. Juan entró escoltado por un guardia, con grilletes en los pies y las manos. Estaba más delgado, avejentado, y había una sombra en su mirada que no reconocí. «Mamá, papá». Su voz se quebró al vernos. Nos sentamos en un silencio denso durante varios minutos. Finalmente, fue él quien habló. «No sé por dónde empezar». «Empieza por el principio», dije. «Empieza por decirnos cuándo decidiste que querías que tu padre muriera». Juan cerró los ojos, como si mis palabras le infligieran un dolor físico. «Yo nunca quise que papá muriera. Al principio nunca se trató de eso». «¿Entonces de qué se trataba?» «Del dinero. Siempre fue por el dinero». Juan se cubrió el rostro con las manos. «Mamá tenía deudas que no conocíais, deudas muy grandes». «¿Qué tipo de deudas?» «Apuestas. Aposté mucho. Y cuando no podía pagar, apostaba más para intentar recuperarlo». Roberto se inclinó hacia adelante. «¿Cuánto debías?» «Al final, cerca de $200,000. La cifra me golpeó como una bofetada. ¿$200,000? Y no eran deudas normales, mamá. Eran con gente peligrosa. Gente que había empezado a amenazarme, a amenazar a Xiomara. ¿Por eso se involucró ella? No». Juan negó con la cabeza. Xiomara se involucró porque ella ya lo había hecho antes. ¿Con la señora de Tampa? Sí. Me lo confesó una noche, borracha.
Me contó cómo la había matado y se había salido con la suya. Dijo que era fácil, que nadie sospecha cuando un anciano muere por causas aparentemente naturales. ¿Y a ti te pareció una buena idea? Me pareció la única idea, gritó, y luego se contuvo cuando el guardia se movió. Perdón, pensé que era la única manera de salvar mi vida. ¿Salvar tu vida? Mamá, la gente a la que le debía me dio un ultimátum. O pagaba en 3 meses o las consecuencias. Y no hablaban de romperme las piernas. ¿Así que decidiste matar a tu padre? Decidí salvarlo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Papá estaba sufriendo. Cada día era peor. Más confusión, más dolor. Xiomara me convenció de que, en el fondo, le hacíamos un favor. ¿Un favor? Terminando con su sufrimiento antes de que fuera más. Y sí, de paso resolvía mi problema. Pero te juro, mamá, que en mi cabeza llegué a creer que era lo mejor para él. Roberto habló por primera vez desde que Juan había comenzado su relato. Su voz tranquila pero firme. ¿De verdad lo creías, Juan? ¿O era lo que necesitabas creer para justificar lo que querías hacer? Juan se quedó en silencio un largo rato. No lo sé, papá. Sinceramente ya no sé qué creer. ¿Y qué va a ser de ti ahora?, pregunté. Voy a cumplir mi condena. 17 años. Con una conducta ejemplar, quizás se reduzcan a 15. ¿Y después? No lo sé. No tengo la menor idea de qué vida me espera al otro lado de estos muros. No sé si seré capaz de mirarme al espejo, de vivir conmigo mismo, sabiendo lo que estuve dispuesto a hacer. ¿Hay algo que podamos hacer por ti?, preguntó Roberto. Juan alzó la mirada, y un atisbo de sorpresa rompió su máscara de resignación. ¿Harían algo por mí, después de todo esto? Sigues siendo nuestro hijo, Juan. Eso no ha cambiado. Sigues siéndolo, a pesar de las terribles decisiones que tomaste. No merezco su perdón. Esto no se trata de lo que mereces. Intervine con suavidad. Se trata de que somos una familia, y las familias no se abandonan, ni siquiera cuando sus miembros cometen errores devastadores. Pero ¿cómo pueden perdonarme? ¿Cómo pueden siquiera mirarme a la cara después de lo que intenté hacerles? Roberto tomó mi mano y luego extendió la otra hacia nuestro hijo. Tras un instante de duda, Juan aceptó la mano de su padre. Porque el amor no es un interruptor que se enciende y se apaga a voluntad, dijo Roberto con la voz firme. El amor persiste incluso en la decepción, incluso en el dolor. Persiste hasta cuando la persona que amas hace algo que creías imperdonable. ¿Vendrán a visitarme?, susurró Juan. Sí, respondí sin dudar. Vendremos a visitarte y te escribiremos cartas. Y estaremos aquí cuando salgas, si es que todavía nos quieres a tu lado. ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad como tus padres. No termina porque hayas cometido un error, ni porque nos hayas herido profundamente. Termina cuando nosotros decidamos que termine. Y hemos decidido que no va a terminar nunca. Un sollozo ahogado se escapó de la garganta de Juan, y las lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro. Los amo. Los amo tanto y lamento tanto. Lo sabemos. Lo interrumpí con ternura. Y nosotros también te amamos. El tiempo, sanador implacable, había tejido un año completo desde aquel día. Roberto y yo estábamos sentados en el patio trasero contemplando cómo el sol teñía el cielo de naranjas y púrpuras. Su salud había florecido de nuevo, liberada del veneno que la marchitaba. Los temblores seguían allí.
un eco persistente del pasado, pero ahora eran manejables, y su mente estaba tan clara y afilada como siempre. ¿Sabes en qué te he estado pensando?, me dijo entrelazando sus dedos con los míos. ¿En qué? En que tal vez todo esto tenía que suceder. ¿A qué te refieres? Quizá Juan necesitaba estrellarse contra el fondo, sentir la dureza de la roca, para poder por fin enfrentar a sus demonios. Y quizá nosotros necesitábamos atravesar este infierno para darnos cuenta de la fortaleza inquebrantable de nuestro matrimonio. ¿Crees que Juan estará bien? El camino de Juan será arduo, una lucha diaria consigo mismo. Pero sí, albergo la esperanza de que, con el tiempo, encontrará su paz. Lo habíamos visitado 3 veces desde aquella conversación en la cárcel. Cada visita era un poco más fácil, un poco más real. Había comenzado terapia en la prisión y participaba en un programa para adictos al juego. A Xiomara la habían sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de la anciana en Tampa. Y Juan iba a testificar en otros 2 casos similares que habían salido a la luz durante la investigación. ¿Te arrepientes de haberlos entregado?, me preguntó Roberto, buscándome la mirada. ¿Arrepentirme de haberte salvado la vida? No, Roberto, jamás me arrepentiré de eso. Pero perdiste a tu hijo. No lo he perdido. Sigue siendo mi hijo. Solo que ahora está en una celda, en lugar de estar en libertad, cargando con el peso de un asesinato. ¿Y los 3 millones de dólares? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Lo había pensado mucho. Creo que voy a crear una fundación para víctimas de abuso aquí a ancianos, para familias que han pasado por lo que nosotros pasamos. ¿Todas las ganancias? Todas. No las necesitamos. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Roberto sonrió. Tienes razón. Tenemos todo lo que necesitamos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, repasé todo lo que había aprendido en aquellos meses terribles. Aprendí que el amor familiar no es incondicional, pero su resiliencia puede ser infinita. Aprendí que la traición brota de las fuentes más insospechadas, pero en su amargura te revela tu propia fortaleza. Aprendí que proteger a quienes amas a veces implica tomar decisiones que, a primera vista, parecen una traición. Y aprendí que la justicia no siempre se siente como una victoria, pero siempre, siempre se siente como la paz. Cuando apagué la luz, Roberto ya dormía a mi lado, sapilao, su respiración profunda y serena. No había confusión en su sueño, ni terror en sus pesadillas. Por primera vez en mucho tiempo, ambos estábamos a salvo. Por primera vez en mucho tiempo, sabía con certeza que mañana despertaría, y que Roberto despertaría conmigo. Y después de la tormenta que casi nos aniquila, eso lo era todo.